Pueblos malditos, 3 historias de terror que no te dejarán dormir. Bienvenidos, buscadores de pesadillas. Esta noche, les traigo 3 historias que han permanecido ocultas en los rincones más oscuros de nuestra memoria colectiva. Relatos de pueblos que fueron borrados no solo de los mapas, sino de la realidad misma. Testimonios de los pocos sobrevivientes que lograron escapar del horror, pero que nunca pudieron escapar de sus recuerdos. ¿Están listos para descubrir por qué hay lugares que simplemente desaparecen? Relato 1. El pueblo del árbol negro. Testimonio de Augusto Vega, ex habitante de Valle Sombrío, 73 años. Valle Sombrío era un pueblo pequeño, ubicado en un valle rodeado de montañas tan altas que el sol apenas lo tocaba unas pocas horas al día. La gente vivía de la agricultura y la ganadería, pero lo que realmente distinguía al pueblo era el enorme árbol en su plaza central. Un árbol negro como la noche misma, tan antiguo que nadie recordaba cuándo fue plantado. Los ancianos contaban que el árbol había estado allí desde antes que el pueblo, y que nuestros antepasados construyeron sus casas alrededor de él porque creían que traía prosperidad. Las cosechas siempre eran abundantes, el ganado crecía fuerte, y las mujeres nunca tenían problemas para concebir. Pero había reglas, nadie podía tocar el árbol directamente, y cada equinoccio debíamos realizar una ceremonia especial, ofreciendo la primera sangre de nuestro ganado a sus raíces. Todo cambió en 1987. Un grupo de jóvenes, hartos de las supersticiones, decidieron hacer una fogata cerca del árbol durante una noche de luna nueva. Bebieron, se burlaron de las tradiciones y, en su estupidez, uno de ellos grabó una cruz invertida en el tronco. Al principio, nada pareció cambiar. Pero 3 días después, comenzaron los suicidios. La primera fue Ana, la hija del panadero. La encontraron colgada del árbol negro, con una sonrisa antinatural en su rostro y los ojos completamente blancos. Lo perturbador no fue solo su muerte, sino que su cuerpo parecía haber sido drenado de toda sangre, aunque no había heridas visibles. En las siguientes semanas, más personas comenzaron a mostrar comportamientos extraños. Caminaban como sonámbulos hacia el árbol en mitad de la noche. Algunos desaparecían por días y regresaban diferentes, con la mirada perdida y hablando de el que habita en la oscuridad. Los niños fueron los primeros en ver las sombras. Decían que figuras oscuras emergían del árbol cuando nadie más miraba. Describían rostros en la corteza que cambiaban de expresión y susurros que prometían poder y conocimiento a cambio de sangre. El padre Gabriel, nuestro sacerdote, intentó bendecir el árbol. Esa noche, todo el pueblo escuchó sus gritos. Lo encontramos dentro del tronco del árbol, que de alguna manera se había abierto para recibirlo. Estaba vivo, pero su mente ya no estaba allí. Solo repetía una y otra vez, ellos vienen, el pacto debe renovarse. Las cosas empeoraron cuando las raíces comenzaron a crecer. No de forma natural, sino como venas negras que se extendían por todo el pueblo. Atravesaban paredes, emergían en los pozos de agua, y algunas personas juraban haberlas visto moverse como tentáculos en la oscuridad. Una noche, durante la cena, mi esposa notó algo extraño en la sopa. Había pequeñas raíces negras flotando en ella. Cuando revisamos los cultivos, descubrimos que todo estaba infestado. El árbol había contaminado cada planta, cada gota de agua. La gente comenzó a cambiar físicamente. Sus venas se oscurecían bajo la piel, sus ojos desarrollaban un brillo rojizo en la oscuridad, y sus sombras parecían moverse independientemente de sus cuerpos. El final llegó durante la última luna llena de octubre. Desperté con un canto ritual que venía de la plaza. Todo el pueblo estaba allí, rodeando el árbol. Sus cuerpos se contorsionaban de formas imposibles mientras cantaban en una lengua antigua. El árbol había crecido al triple de su tamaño, y de su corteza brotaba un líquido negro que parecía sangre. Vi cómo, uno por uno, mis vecinos, amigos y familiares caminaban hacia el árbol.
El tronco se abría como una boca gigante, tragándolos mientras reían en éxtasis. Mi esposa intentó arrastrarme con ella, pero logré resistir y huir. Corrí durante horas por el bosque. Detrás de mí, podía escuchar el canto volviéndose más fuerte, más inhumano. Cuando finalmente me atreví a mirar atrás, el pueblo entero estaba envuelto en una oscuridad viviente que parecía pulsar como un corazón gigante. Al amanecer, cuando las autoridades llegaron, no encontraron nada. Ni el pueblo, ni el árbol, ni los cuerpos. Solo un enorme círculo de tierra negra donde nada vuelve a crecer. Dicen que, en las noches sin luna, si caminas por esa zona, puedes escuchar cantos antiguos surgiendo de la tierra. Y si miras con atención, verás pequeños brotes negros emergiendo del suelo, pulsando como si estuvieran vivos. Algunos dicen que el árbol no murió, solo se está preparando para surgir de nuevo, buscando un nuevo pueblo que alimentar y consumir. Relato 2. La cosecha final. Testimonio de Carmen Ruiz, última sobreviviente de Campo Dorado, 68 años. Campo Dorado era conocido por sus interminables campos de trigo que brillaban como oro bajo el sol del atardecer. Éramos un pueblo próspero, orgulloso de nuestras tradiciones y de nuestra abundante cosecha que parecía desafiar incluso las peores sequías. Pero nadie se preguntaba por qué nuestras tierras eran tan fértiles cuando todo alrededor era árido y muerto. Todo comenzó cuando encontramos esos símbolos antiguos tallados en las piedras de los campos. Círculos concéntricos con marcas que parecían escritura, pero en un idioma que nadie reconocía. Los ancianos decían que eran tan viejos como la tierra misma, y que debíamos respetarlos. Cada equinoccio, los agricultores dejaban pequeñas ofrendas, granos, frutas, a veces la sangre de una gallina. Nadie sabía exactamente por qué, solo que, siempre se había hecho así. La tragedia comenzó cuando Ariana, la hija del alcalde, se casó con un agrónomo de la ciudad. Él se burló de nuestras tradiciones, diciendo que eran supersticiones primitivas. Convenció a varios agricultores de usar nuevos pesticidas y fertilizantes químicos. La ciencia, decía, es el único Dios que necesitamos. La primera señal de que algo andaba mal fue el color del trigo. Las espigas comenzaron a tornarse de un rojo oscuro, como si estuvieran sangrando. El agrónomo dijo que era una reacción química normal, pero los pájaros que comían los granos caían muertos, sus cuerpos retorcidos en posiciones imposibles. Luego vinieron las voces en los campos. Al principio, pensamos que era el viento entre las espigas, pero no, era un canto, antiguo y terrible. Los niños fueron los primeros en verlos, figuras oscuras que se movían entre el trigo al anochecer, más altas que un hombre, con extremidades largas y delgadas como tallos secos. Una noche, el hijo menor de los Rodríguez desapareció. Lo encontraron 3 días después, enterrado en posición fetal en medio de un círculo perfecto de trigo aplastado. Su cuerpo estaba cubierto de pequeños brotes que emergían de su piel, como si algo estuviera intentando crecer desde dentro de él. Las pesadillas comenzaron a afectar a todo el pueblo. Todos soñábamos con lo mismo, una entidad antigua que habitaba bajo los campos, alimentándose de la sangre y el sufrimiento durante generaciones. Nos mostró la verdad, cada grano de trigo que habíamos cosechado estaba maldito, cargado con la esencia de sacrificios antiguos. El agrónomo fue el primero en enloquecer. Lo encontraron en medio de su campo, arrancándose la piel mientras gritaba que podía sentir las raíces creciendo dentro de él. Su piel estaba cubierta de marcas que parecían surcos de arado, y de sus heridas brotaban pequeñas espigas de trigo. La locura se extendió como una plaga. La gente comenzó a comportarse como plantas, se quedaban inmóviles durante horas bajo el sol, enterraban sus pies en la tierra, y algunos juraban que podían escuchar los pensamientos de los cultivos. Sus ojos se volvieron del color del trigo maduro, y sus venas se marcaban bajo la piel como raíces verdes. El horror alcanzó su punto máximo durante la última cosecha. La luna llena iluminaba los campos cuando comenzó el ritual. No fue planeado. Fue como si una voluntad antigua y terrible nos controlara a todos.
El pueblo entero caminó hacia los campos, moviéndose como espigas en el viento. Vi cómo mis vecinos se enterraban vivos en la tierra, sonriendo mientras el suelo los tragaba. De sus bocas brotaban espigas de trigo que se movían como lenguas serpentinas. Los niños corrían entre los surcos, riendo mientras sus cuerpos se transformaban, sus extremidades alargándose y torciéndose como ramas secas. El cielo se volvió del color de la sangre seca, y de él comenzó a llover un líquido espeso y negro que olía a tierra húmeda y muerte. La tierra misma parecía respirar, pulsando como un corazón gigante bajo nuestros pies. Logré escapar cuando vi a mi propia familia enterrarse en el campo principal, sus cuerpos fundiéndose con la tierra mientras cantaban en una lengua que ningún ser humano debería conocer. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, perseguida por el sonido de miles de tallos moviéndose al unísono. Cuando las autoridades llegaron al día siguiente, encontraron los campos completamente secos, como si hubieran estado muertos por años. Del pueblo no quedaba nada excepto algunas estructuras vacías. Pero lo más perturbador fueron los círculos, cientos de círculos perfectos en los campos, cada uno con un pequeño montículo en el centro, como tumbas prehistóricas. Ahora, cada primavera, dicen que esa zona produce el trigo más hermoso y abundante que se haya visto. Pero nadie se atreve a cosecharlo. En las noches de luna llena, si prestas atención, puedes escuchar un canto antiguo surgiendo de los campos y ver figuras altas y delgadas moviéndose entre las espigas, llamando a nuevos habitantes para su macabra cosecha. Relato 3. La Iglesia de las Almas Hambrientas. Testimonio de Federico Mendoza, ex sacristán de Puerto Oscuro, 82 años. Puerto Oscuro era un pueblo costero donde el mar siempre estaba agitado y el cielo permanecía cubierto de nubes grises. Lo que hacía único a nuestro pueblo era su iglesia, una estructura gótica construida con piedra negra que parecía absorber la luz. Los lugareños decían que fue construida sobre las ruinas de un templo antiguo, mucho más viejo que el cristianismo mismo. Yo serví como sacristán durante 40 años, y desde el primer día, supe que algo no estaba bien con ese lugar. Los vitrales no mostraban escenas bíblicas tradicionales, sino figuras distorsionadas que parecían cambiar cuando nadie las miraba directamente. Y el crucifijo principal. Cristo no parecía estar sufriendo, sino sonriendo de una manera que helaba la sangre. Todo empeoró cuando llegó el nuevo párroco, el padre Sebastián. Era joven, carismático, y pronto comenzó a atraer más feligreses que nunca. Pero sus sermones eran extraños. Hablaba de la verdadera naturaleza de la salvación y de alimentar la fe con algo más sustancial que simples oraciones. Los cambios fueron sutiles al principio. El padre Sebastián instituyó misas nocturnas que comenzaban a medianoche y terminaban al amanecer. Durante estas ceremonias, los cánticos no eran en latín, sino en una lengua más antigua que hacía que los perros aullaran y los bebés lloraran. La primera desaparición fue la de María Isabel, una joven que había estado confesándose diariamente con el padre Sebastián. Sus padres dijeron que la última vez que la vieron, caminaba hacia la iglesia a medianoche, murmurando algo sobre alimentar a los verdaderos ángeles. Comencé a notar detalles perturbadores. Las velas de la iglesia goteaban un líquido rojo oscuro en lugar de cera. Las estatuas de los santos parecían seguirte con la mirada, y sus expresiones serenas se transformaban en muecas hambrientas cuando las mirabas por el rabillo del ojo. El agua bendita en la pila bautismal se volvía negra cada noche, y juraba que podía ver rostros retorciéndose en su superficie. Los feligreses comenzaron a cambiar. Sus ojos se hundieron en sus rostros, sus pieles se volvieron pálidas y traslúcidas, pero todos mantenían una sonrisa estática. Durante las misas, sus movimientos se volvieron mecánicos, como marionetas controladas por hilos invisibles. Y sus sombras no siempre coincidían con sus movimientos. Una noche, mientras limpiaba el confesionario, encontré un libro oculto en un compartimento secreto. Estaba escrito en varios idiomas, algunos que ni siquiera parecían humanos.
Las páginas hablaban de la congregación de los hambrientos y de un ritual para trascender la carne mortal a través del sacrificio colectivo. Cuando confronté al padre Sebastián, su rostro se transformó. Sus ojos se volvieron completamente negros y su sonrisa se extendió literalmente de oreja a oreja, mostrando hileras de dientes afilados. Me dijo que la iglesia había encontrado finalmente su verdadero propósito y que los antiguos estaban complacidos con las ofrendas. Huí despavoridamente de ahí, con todo el cuerpo tiritando de miedo y toda la adrenalina motivándome para que siguiera corriendo. La noche del ritual final busqué un lugar para esconderme. Las campanas de la iglesia comenzaron a tocar solas, pero el sonido era como gritos humanos. Vi a todo el pueblo caminar hacia la iglesia, sus cuerpos moviéndose de forma antinatural, como si fueran títeres. Los niños flotaban a centímetros del suelo, sus risas mezclándose con el horrible tañido de las campanas. Desde mi escondite en el campanario, vi el horror desarrollarse. El padre Sebastián, ahora una figura deforme que apenas parecía humana, dirigía un canto que hacía vibrar las piedras mismas de la iglesia. Los vitrales cobraron vida, las figuras distorsionadas emergiendo del cristal como sombras líquidas. El suelo de la iglesia se abrió, revelando un abismo que pulsaba con una luz rojiza. Los feligreses, en éxtasis, comenzaron a arrojarse voluntariamente al pozo, sus cuerpos transformándose mientras caían. Algunos desarrollaban alas de carne corrupta, otros se fundían entre sí en masas amorfas de extremidades y rostros. Lo último que vi antes de huir fue al padre Sebastián, su forma humana completamente abandonada, revelando algo que ninguna mente mortal debería contemplar. Sus palabras finales resuenan aún en mis pesadillas: la verdadera salvación requiere hambre, y ellos están hambrientos. Las autoridades encontraron el pueblo completamente vacío al día siguiente. La iglesia había desaparecido, dejando solo un enorme agujero en el suelo que parecía no tener fondo. Los equipos de rescate se negaron a bajar después de que el primer grupo reportara escuchar cánticos y risas provenientes de las profundidades. Ahora, en las noches de luna nueva, dicen que se pueden escuchar campanas fantasmales en la costa y ver luces que emergen del mar. Los pescadores evitan la zona, pues aseguran haber visto figuras aladas sobrevolando las aguas y escuchando cánticos en lenguas imposibles que prometen salvación a quien se atreva a responder al llamado. Y a veces, en las noches más oscuras, cuando el mar está en calma, dicen que se puede ver una luz rojiza emergiendo de las profundidades y escuchar el eco de una congregación cantando, esperando que nuevos fieles se unan a su eterno ritual. Conclusión. 3 pueblos. 3 historias. 3 manifestaciones diferentes del mismo horror ancestral. El árbol negro que se alimentaba de almas en Valle Sombrío, los campos hambrientos de Campo Dorado, y la congregación maldita de Puerto Oscuro. Cada uno de estos lugares guardaba secretos que debieron permanecer enterrados. Pero quizás lo más perturbador no son los eventos sobrenaturales que ocurrieron en estos pueblos, sino lo que dejaron atrás. Porque verán, queridos oyentes, estos lugares siguen existiendo de alguna manera. Buenas noches, queridos oyentes. Y recuerden, hay razones por las que algunos pueblos desaparecen de los mapas, y razones aún más oscuras por las que algunos intentan regresar. Suscríbanse, denle me gusta y compartan si se atreven.